Hola amigos, vamos a estudiar hoy este tema: evolución, involución, revolución. Hola Alejandro. Este es uno de los estudios, que es el tema 8, que está diseñado en este temario para explicar una etapa en la que estamos como planeta y como individuos. Es una parte del mapa esta conferencia, este tema de estudio. Entonces, los objetivos de esta información que vamos a compartir son los siguientes. Primero, estudiar qué es evolución e involución. Vamos a mirar una serie de creencias alrededor de este tema para encontrar qué es útil y qué no. Veremos un poco de la fantasía de la supuesta evolución en la que estamos. Daremos un vistazo resumido de ese proceso en el que estamos y el que hemos pasado para llegar hasta este momento y estar viéndonos acá, escuchándonos, compartiendo este instante. Por último, la conclusión es ver cómo salimos de la mecanicidad, que es la revolución consciente. Cómo ser capaz de salir del estado en el que estamos. Bueno, empezando, entonces, ¿qué es evolución? Primero, es una ley. Hay una ley que incide en todas las criaturas para que aprendan. Podemos entender evolución o evolucionar como aprender. Y así como existe la evolución mecánica como ley, existe una involución. Y una de las fantasías en las que vivimos como planeta, o sea, un yo sabiondo de la mente humana, cree que mientras va pasando el tiempo vamos a estar mejor. O sea, cree que mecánicamente va a llegar un momento en el que todo va a estar bien. Y esto de una manera muy sencilla, en un solo día de reflexión, una persona se va a dar cuenta que en la política siempre han creído los humanos que poniendo leyes y armando instituciones van a poder organizar y llegar a la perfección. La policía siempre va a creer que va a servir para resolver los conflictos, para cuidar, para la seguridad, para proteger, etc. Durante todos los años de los que existen registros, ha existido prostitución, ha existido asesinato, ha existido guerras, ahora más sofisticadas, pero durante todo este tiempo ha existido de todo, de forma que creer ahora, hoy, en este instante, que sí, en unos 5, 10 o 20 años las cosas van a cambiar y todos vamos a estar bien, es una fantasía. Siempre ha estado esta fantasía de que todo va a estar bien. Y la realidad son los hechos. Bueno, los hechos no es que sean reales, porque son cambiantes. Pero lo que podemos decir es que los hechos son los hechos. Y es que ¿ha habido prostitución siempre? Sí. ¿Ha habido corrupción siempre en todos los establecimientos, en todas las instituciones? Sí. Bien. Entonces esto nos pone en unas condiciones claras de pedir muerte por estas fantasías y entender que estamos totalmente sujetos a unas leyes que nos tienen en el estado en el que estamos. Hay muchos ejemplos para entender en qué evolucionamos, ¿sí? Recuerden que evolucionar es un aprender hasta cierto nivel.
Entonces podemos encontrar que una persona puede aprender a leer y escribir. Miren un niñito que el proceso de nacimiento, evolución, involución del universo, de la galaxia, del sistema solar, de un planeta, de la Tierra y del humano están reflejados en un día de nuestra existencia y están reflejados en cada una de las existencias de los humanos. En todos hay un brotar, o sea, un nacer, una evolución, una madurez, una involución y un anochecer con la consecuente cerrar los ojos para volver a empezar. Bueno. En nosotros es lo mismo. Y hay muchas formas como uno puede constatar ese proceso de aprender. Tengo aquí varios ejemplos, pero no los voy a tocar todos porque si no, esta conferencia se me va muy lejos. Voy a tocar solo dos. Un humano aprende a leer. Desde niño aprende a comunicarse primero con palabras y después va escribiendo y resulta que en cierto momento ya aprendió a leer. Eso es un proceso de evolución en una existencia. ¿Sí? Escribir, bueno, también. Usar utensilios. Un humano podría comer con las manos, pero resulta que aprende a comer con los cubiertos. ¿Ya? Aprendió. ¿Listo? Bueno, eso hay muchos, pero esto es un asunto de cada uno. Ahora, ¿qué es involución? Así como existe entonces un proceso de aprender, la involución es un proceso en el que eso que se aprendió se va a usar de forma egoísta y va a llegar a la perversión. Es un proceso mecánico que existe en la naturaleza y que va a resultar en algo que iremos estudiando que se llama la muerte segunda, que es necesariamente un proceso de disolución o desvanecimiento o desaparición de lo aprendido. Pero es útil que nos quedemos con algo muy claro y es: evolución es aprender. Todo lo que yo aprenda de cierta manera me lleva a evolucionar. Pero todo lo que yo aprendí y empiezo a usar para mi satisfacción ya empieza a ser involución. Y cuando yo llego a la perversión con lo aprendido, pues ya que estoy a punto de que ya no más. Bien. Entonces estas son dos leyes: evolución e involución. Hola, Giovanna. Bueno. Ahora, como ya puse la lista de ejemplos de evolución, voy a tocar solo dos ejemplos de involución. Vimos que hay un proceso de evolución con leer y escribir. Solo miremos en los últimos, digamos, unos 2000 años, 1000 algo años, cómo ha evolucionado en la humanidad el leer y escribir. ¿Sí? Antes leían y escribían unos y ahora todavía tenemos instalado esa capacidad de leer y escribir. O sea que un niño cuando nace puede aprender a leer y escribir. ¿Cuándo se vuelve involutivo ese leer y escribir? Cuando uno usa esos dos aprendizajes para, por ejemplo, para vivir pegado en redes sociales, chismoseando o, como lo dicen en España, cotillando la vida de los demás, ¿sí? Para saber, para alimentarme, para envidia, para compararme, para medir, para estar viendo fotos. Mire, eso es el leer y escribir básico del aprendizaje. Es uno, como para subsistir, como para vivir, como para generar una dinámica de convivir en grupo, es evolución. Pero cuando yo tomo ese aprendí a leer y escribir
para escribir noticias, para meterle miedo a los demás, para contaminar a los demás, ya se vuelve involutivo. Otro ejemplo es, por ejemplo, las herramientas. Uno evoluciona cuando es capaz de aprender a usar herramientas. El tenedor, un cuchillo, ¿sí? Un hacha, un vaso, herramientas, un taladro, ¿sí? Una llave, es una herramienta. Pero ¿qué pasa cuando pasamos de una herramienta como un cuchillo necesario para organizar alimentos a un arma de fuego para asesinar? Es involutivo ese proceso. Ya la persona construye, o sea, los yoes humanos construyen armas para deshacerse de los problemas que les representan la vida de los demás, por miedo. Entonces ahí quería plasmar, pero lo que va a resultar sirviendo sinceramente es que uno se meta dentro de sí mismo y haga este estudio, haga su estudio propio de mí mismo, la comida, hasta dónde es evolución, hasta la subsistencia, ¿no? Hasta que yo coma los alimentos necesarios. Y cuando se vuelve involutivo, cuando es exceso, egoísta y hasta perverso. Egoísmo es cuando yo me doy todo el placer que a mí me da la gana comiendo y como en exceso, por ejemplo. Ahí ya no es evolutivo. Aprender a comer es una cosa, pero comer por gusto es otra. ¿Sí? Bien. Esto cada uno lo debe hacer porque si no se empieza a descubrir a sí mismo como ya está en estado involutivo, entonces no le va a servir este tema de estudio. Uno debe llegar a darse cuenta en sus propias constataciones día a día que ya está en estado de involución, que todo lo que ha aprendido lo usa solo para satisfacerse a sí mismo, salvo algunas pocas cosas pueda que se justifiquen escasamente con la subsistencia. Pero bueno, estoy haciendo una afirmación un poco fuerte, pero es que mientras uno no detecte eso dentro de sí mismo, no va a surgir la fuerza de salir del estado en el que está uno. Esta foto representa una excelente muestra de lo que llamamos evolución, que realmente es involución. Solo imaginen cómo pasamos por la necesidad de usar un lenguaje escrito y hablado para poder relacionarnos con las otras personas, y cómo eso a hoy se volvió en dispositivos móviles una adicción tal que en la mesa, en el comedor, estando con la pareja, con la familia, mientras uno está comiendo, cenando o lo que sea que esté haciendo, está pegado al móvil. Aquí podemos entender que mecánicamente no vamos a llegar a un estado de vibración superior. Bien. Ahora, para explicar la rueda del samsara, porque es que esta conferencia se podría denominar rueda del samsara y la salida de la rueda del samsara. Entonces, para entender la rueda del samsara, que es lo mismo que evolución e involución en ciclos repetitivos, voy a tomar un contexto brevemente, y acordémonos que somos en esencia profunda un espíritu, o sea, una conciencia indescriptible. Estamos con una capa que es el alma o la energía, la mente, y tenemos otra capa que es nuestra personalidad amarrada al tiempo y al espacio, y en el cuerpo otra capa. Tenemos varias capas desde adentro hacia afuera. Existe en la rueda del samsara, por ley, unos ciclos en el tiempo en los que a cada chispita, cuando sale del absoluto, se le van a asignar 3000 oportunidades o 3000 almas. Y de esas 3000 almas, más o menos, salvo ciertas circunstancias, uno tendrá 108 cuerpos físicos humanos.
Así que vamos a pasar por 324.000 cuerpos físicos humanos. Bueno. Hice este dibujito que está un poco feíto ahí, pero bueno. Les pido que miren la esencia y no la forma. Este dibujo explica una serie de ruedas de las 3000. Esta rueda que está acá, esta es una, esta es otra, esta es otra y así. Aquí solo están dibujadas 5 ruedas de las 3000. O sea que esto va a significar que esta rueda central es un alma. De esas 3000 almas voy a suponer que esta es el alma número 800, por ejemplo. Esta es el alma 800. Y estamos nosotros en algún punto, en un cuerpo físico, en una de las existencias. Esta alma es este bulto, este saco de yoes, este contenedor de energía verde, está usando todos estos cuerpos. Y estamos en este punto azul, en algún punto de la existencia de un alma, ocupando un cuerpo físico. Cada uno de ustedes que me está escuchando acá vive dentro de un cuerpo físico. Tal vez muchos estamos en el nivel que creemos que somos este cuerpo físico, pero más profundamente somos una energía que vive en un estuche orgánico divino. Bien, y esto para poderlo dibujar, entonces tenemos al centro, en el no tiempo, eso que es el ser, o sea, lo que es, eternamente es esta chispita roja, que por eso no gira en el tiempo. Si se dan cuenta, siempre es. En cambio puede tener un alma, otra alma, otra alma, otra alma, otra alma. Bueno. Entonces estamos aquí en algún punto remoto. Ahora, para terminar el contexto, cuando salió la chispita virgen del absoluto, que era inocente, totalmente inocente, o sea, no había experimentado nada, vino un desdoblamiento que se volvieron 3 fuerzas y luego empezó en el reino mineral, vegetal, animal, para ir creando esas capas exteriores, las capas del alma. Y luego, en uno solo de esos ciclos, de los 3000 ciclos, llega a estado humano, con alma humana. A hoy estamos en este punto, creando continuamente ego, creando yoes, o sea, evolucionando o ya llegando al punto de la involución. Entonces, de lo que nos vamos a ocupar hoy es de estos 2 puntos, del paso del alma para crear las capas del alma, o sea, las capas que forman el contenido del alma en los reinos mineral, vegetal, animal, humano, y este es el ascenso y el descenso. Entonces este dibujo, esta gráfica describe esa rueda del samsara, aunque aquí solo hay uno de los ciclos del alma, ¿no? El ciclo de los 3000 ciclos empieza aquí abajo en la E de evolución. Aquí en la E empieza el ciclo. O sea, me devuelvo un poco. Ese punto que estoy marcando es este punto azul de acá. Cuando empieza de ceros y da esta vuelta hasta que termina, este punto es este que estamos viendo acá. Este punto acá representa el inicio de una chispita de esencia divina que va a empezar a recorrer este camino desde abajo hacia la derecha, pasando por estos puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evolución se le va a llamar a estos 4 reinos 1, 2, 3, 4. Involución se le va a llamar al 5, 6, 7 y 8.
En el proceso de evolución hay un ser que está gobernando todos los procesos, un maestro que gobierna todos esos traspasos del alma entre los reinos y entre los diferentes cuerpos, que en este caso se llama Anubis, el jerarca Anubis, que es el que preside la ley en los tribunales, todos los tribunales de la ley interior. Él tiene unos aquí ya lo estoy poniendo, Alejandra. Él forma parte de algo que se llama la ley, el tribunal de la ley, y además tiene 42 jueces más. Que esto se va a estudiar más adelante, que como así que hay un juez y tal, bueno. Entonces, esto en resumen, ¿qué representa? Que la chispita empieza inocente y va a vivir una experiencia en el reino mineral, continuar la experiencia pasando por muchos cuerpos vegetales diferentes, luego por muchos cuerpos animales diferentes, hasta que llega aquí, en este punto entre el 3 y el 4, que empieza a vivir su experiencia humana. Y va a vivir 54 existencias en un proceso que voy a llamar evolución, que ya lo hablamos, o sea, en donde va a aprender lo suficiente, y de las 54 a las 108, que es en la que estamos la mayoría de la humanidad, en los últimos miles de años, se va a llamar reino, empieza la involución, o sea, el reino del egoísmo. Todo lo aprendido se va a usar para mi satisfacción. Cuando se termina las 108 existencias en el reino humanoide y no se salió de la rueda del samsara conscientemente, entonces volvemos al reino animaloide, o sea, el alma pasa al reino animaloide, luego vegetaloide y luego mineraloide. Cuando termina estas tres etapas, 6, 7 y 8, que también son regidas por otro maestro que se llama Tifón, Tifón Bafometo, el alma habrá limpiado su oscuridad, pero no conscientemente, sino la naturaleza habrá disuelto los yoes para que vuelva a empezar en la escuela el ciclo. Este diagrama es muy bonito y les sugiero que lo tengan presente porque vamos a describir cada uno de estos estados. Bueno, entonces cuando la chispita empieza, su experiencia es asignada al reino mineral. Entonces estará con un alma que se denomina gnomo o pigmeo, viviendo con un cuerpo en el reino de las piedras, de los metales, de todas las sustancias que llamamos tierra o minerales, pero también en el aire, en el agua, todos los minerales, o sea, todas las sustancias que llamamos inertes, pero que son sustancias como que no son hechas por los humanos, ¿sí? Durante este proceso empieza el alma a vivir su experiencia y le es asignado uno de los 3 cerebros, que es el cerebro emocional. O sea que empezará a vivir algo que sinceramente a mí ni me vayan a preguntar eso, porque a mí no me da para entender que una piedra pueda sentir por ahora. Seguramente en su momento llegaré a experimentar y a comprender eso, pero por ahora no. Pero eso dice la teoría y conviene, digamos, no rechazarla, sino como escuchar, y ya en posteriores experiencias astrales a uno le pueden mostrar esto para que uno lo pueda experimentar en primera persona. Si uno le pide al padre, bueno, padre, yo quiero ser piedra,
llévame, por favor, te pido, a experimentar lo que es ser una piedra. Y dependiendo de lo que uno haga, pues del esfuerzo que uno le ponga en limpiarse, pues se puede ganar una experiencia de esas. Bueno, en este proceso entonces empezar a crear unos primeros yoes de pereza, de desobediencia, de antipatía, pero necesariamente ya está en el colegio, porque toda la manifestación de todas las criaturas del universo están sometidas a unas leyes en las que van a vivir una experiencia. ¿Sí? La salida del absoluto es un proceso para adquirir experiencia. Así que esto sirve para que cada vez que vuelvan y miren la tierra, un hierro, el aluminio, el aire, lo pensemos dos veces. En cada partícula atómica hay una inteligencia divina y en conjunto hay unas almas que están viviendo ese viaje. Bueno, cuando ya ha pasado por muchos años, que esto puede ser miles o millones de años, porque sinceramente no importa, con el tiempo de la Tierra, por ejemplo, si la Tierra tiene pues, miles de millones de años de vida, pues esto puede pasar. No pasa nada con que pasen 200.000 años en formato mineral, vegetal, y para que pasemos ahorita al animal, que ya vamos a darnos una idea de cuánto tiempo es, cuánto tiempo humano. Bueno, cuando ya el alma pasó por varios y vivió su primer viaje de experiencia siendo mineral, sigue el reino vegetal. En el reino vegetal le es asignado otro cerebro. Vamos a ir entendiendo eso de los cerebros dentro de uno. Se le asigna un cerebro que se va a llamar motor instintivo sexual. Tiene 3 funciones. Que son motor, tiene que ver con la motricidad. Entonces ya empieza la planta. Si se dan cuenta, una planta es capaz de generar movimiento hacia donde está la luz. Pero está pegada pues a la tierra, como sabemos, o está sembrada. Instintivo, porque ya hay unos comportamientos que son absolutamente indefinibles de su origen. Por ejemplo, tomen ustedes una semilla. Voy a coger algo para explicar eso. Imagínense que esto fuera una semilla. Bueno, es una batería, pero bueno. Imaginen que es una semilla. Para entender esta parte instintiva. Pongamos esto en la tierra y pongámosle agua. Y así uno ponga la semilla así. Como sea que uno ponga la semilla, va a salir un tallito con una explicación que uno de verdad que no tiene ni idea. Sale y va a saber dónde es arriba y dónde es abajo. De la misma forma como un niño instintivamente sabe cómo chuparle el pecho a la madre, asimismo de una semilla sale una ramita y sin GPS, sin que nadie le diga, sabe dónde es arriba y empieza a moverse hacia arriba en un proceso de crecimiento, y sale otra, empieza a moverse hacia abajo para las raíces. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde? Uno se pregunta, ¿de dónde puede salir que de una semilla esté marcado el arriba y el abajo? Bueno, ahí vamos entendiendo la naturaleza divina del instinto. Es un registro en los organismos que tiene una información, pero que eso está dirigido desde el interior. Y el último es sexual. ¿Por qué? Porque ya empieza el proceso dual de macho-hembra, bueno, con sus variables, pero ya podemos estudiar y veremos que en las plantas ahí efectivamente ya empieza a darse que hay semillas y hay árboles. En los árboles sale una parte femenina o masculina que va a
servir de el fecundador en otra parte femenina de las plantas, en un cierto tipo de plantas. O sea que empieza a desarrollarse esta parte. Ojo, es un desarrollo en un nivel, ¿sí? El motor instintivo sexual se está desarrollando en un nivel, ¿sí? Porque la naturaleza no da saltos, todo va suavecito. Y como sinceramente les voy a decir algo, y es que no hay afán, porque no pasa nada. ¿Saben por qué? Porque es que no ha pasado nada hasta este momento. Toda la humanidad puede disolverse en una catástrofe planetaria y sinceramente no pasa nada, porque lo real que es nuestro ser nunca deja de ser. Para entender esto les voy a dar otra explicación, y me perdonan que sea así con tantos ejemplos, pero pues así me fluye el desarrollo de esto. Imagínense que un par de padres, madre y padre, dejan a sus niños que se metan en el closet. Y los niños se visten de planta y viven su viaje de planta. Se visten de aluminio y viven su viaje de aluminio. Y se visten de humanos y viven su viaje de humanos. Se visten de animalitos y se ponen ropas, ¿no? Se ponen ropas y juegan al perrito. Y ya después juegan al papá y a la mamá. Y después juegan al doctor, juegan al médico. Y ya, y tarde o temprano llega la noche y los padres tienen que llamar a los niños. Y ya, dejen sus trajes, vengan otra vez aquí adentro. Bueno, más o menos todo esto es un viaje así. Aunque le damos mucha importancia a nuestra existencia presente, miren, nuestra existencia presente no es más que uno de los días del universo. No sé si me entienden esto. O sea, toda nuestra existencia, si son 80 años, por ejemplo, toda nuestra existencia es para nuestro ser como un día o como una hora de vida. Simplemente una fracción de tiempo. Entonces, en estado vegetal vamos a desarrollar este cerebro, motor instintivo sexual, en un nivel, y vamos a empezar a experimentar eso del dolor, del placer, el temor, porque ya empieza ya el organismo vegetal tiene sensores distintos a los minerales. Ya tiene, ¿sí? Ya puede sentir calor. Sí, ya las células ya reaccionan ante calor, frío. ¿Sí? Bueno, listo, que no tiene ojos, ni brazos, ni piernas, pero es que la mente humana siente que necesita tener manos y piernas para moverse y para existir. Pero bueno, una plantita vive lo más de guay. Bien, si se fijan, me devuelvo. Miren que el alma en el reino mineral tiene poquitos yoes. En el reino vegetal empieza a tener más yoes. Y en el reino animal, pues tiene más yoes todavía. Todos estos yoes son aprender. Ojo, recuerden, evolución es aprender. Hasta aquí solo se está aprendiendo. Aprender. Cuando llegamos al reino animal, seguimos todavía con el motor instintivo sexual, pero en otro nivel. Motor, ya nos podemos mover, ya no estamos sembrados. Instinto, pues ya hay otra cosa, instinto, ¿no? Porque ya viene el instinto de protección de las crías, el instinto de supervivencia, y por eso el comer, el instinto de protección del mismo cuerpo, ¿sí? Por eso hay miedo. Bueno, y hay varios instintos ahí, por ejemplo, ese instinto de posesión de las hembras, en el caso de los machos, y ese otro instinto de muchas hembras de devorarse, como la mantis religiosa, devorarse al macho, y así. Bueno, todo eso es un proceso instintivo. Y sexual, pues ya el sexo se da a otro nivel que las plantas. Ya ustedes conocerán un poco de eso. Y se va preparando en el reino animal para vivir la experiencia humana. Bien. Luego empieza la primera existencia humana. Aquí vamos a vivir entonces 54 existencias aprendiendo y otras 54 en involución. Entonces en las primeras 54 se nos va a asignar, aunque ya iba desarrollándose en el animal la mente.
Y esto lo pueden ver porque cuando un perrito está durmiendo, claro que depende del perro en qué nivel está, pero un perrito ya es evidente que está soñando. Y si sueña un perro, listo, yo no lo puedo garantizar. Consideren que me estoy inventando esto, que es una deducción mía. Pero cuando uno ve un perrito que está durmiendo y está moviendo las paticas, podría uno deducir que está soñando, que está moviéndose, que está corriendo. Bueno, ese ya es el principio del desarrollo de que en la imaginación, en la mente se está visualizando eso. Bueno, pero eso es un nivel muy básico y no está la razón como la tenemos los humanos. Cuando se nos asigna el primer cuerpo físico como humanos, entonces vamos a vivir en una región remota, que esto, para entenderlo en el tiempo, va a significar estos 108 cuerpos, va a resultar siendo más o menos unos 10.000 años humanos, con unas variaciones, ¿sí? O sea que podríamos estar, sin que importe, 50.000 o 100.000 años viviendo en los reinos distintos, para vivir unos 10.000 años cambiando de cuerpos en una sola alma. O sea, para que uno se haga una idea, 3.000 almas es una recontrapasada de tiempo. O sea, ¡guau! Mucho tiempo. Y de esos 10.000 años, pues nosotros estamos más o menos, eso cada uno lo debe investigar, pero estamos más o menos en algo que se llama el final de la raza. Se está cumpliendo que estamos más o menos al final de un proceso de esos que se llaman civilizaciones. Y estamos más o menos en la etapa, la mayoría de las almas, porque hay muchas almas nuevas también. Estaremos más o menos desde la 90 hasta la 100 y algo, la mayoría de las almas. Pero hay muchas que están apenas viviendo una experiencia también muy inocente. Pero no importa, no todas tienen que estar igual, pero en general la humanidad se define en su estado por el promedio de las almas que lo conforman, ¿sí? Bueno, entonces aquí se nos asigna la mente, que es el cerebro intelectual, que es lo que llamamos la razón, y que además es lo que creemos que es lo más superior en nosotros. Creemos que idolatramos la mente. Bueno, hasta este proceso, hasta aquí, recordemos que ha habido siempre, en todo este temario se explica esta conformación de espíritu, alma y cuerpo físico. El espíritu, o nuestra parte de nuestro ser, que está en una vibración que voy a llamar sexta y séptima dimensión, que no se puede ensuciar, no se puede atrapar. Es lo que normalmente en el curso llamamos nuestro ser, nuestro ser que está latente en nosotros, que nos puede orientar. Pero hay un pedazo de nuestro ser también en la quinta dimensión, que es nuestra alma. Consideren que es una chispita atrapada en la experiencia del viaje, ¿sí? Este es el aprender. El aprender va capturando energía, va creando yoes, ¿sí? Que no son malos ni buenos, solo son yoes, ¿sí? Yo sé comer, yo aprendí a comer, y yo como setas, o yo como vegetales, o yo como carne. Bueno, se aprendió a comer. No es ni malo ni bueno aprender a comer. De esa conformación siempre se dice que hay un 3% en el espíritu que es inatrapable, pero que está dormido. Esto es muy importante irlo digiriendo. Un 3% no atrapable, pero dormido. Y un 97% en el alma, que son los yoes, que es atrapable. Bien. Ahora, cuando llegamos al primer cuerpo físico humano, entonces ya tendremos una parte de ese 97% con un formato, ¿sí? Formateado, o sea, con unos yoes básicos. Pero cuando empezamos esta experiencia humana, pues la idea es que ese 97% se ensucie hasta cierto nivel.
Entonces vamos a llegar hasta el nivel 54, en el que el alma se habrá ensuciado hasta el nivel que se llama evolución, al fin de la evolución. 54 cuerpos físicos humanos, que son 12 veces 9. Y luego de que aprendió, va a continuar hasta que se vuelva lo más negra que corresponda del alma. Esto también se conoce como el instinto usando el intelecto. Estos normalmente los seres profundos, ¿sí? El ser interior profundo llama a su avatar, o sea, a su alma, a su alma, a nosotros, a despertar en las últimas existencias en los procesos de crisis. En estas últimas existencias es cuando uno le pica el sentido de la vida, cuando ya entra en un vacío, no le haya sentido a tenerlo todo o a no tener nada. Viene un choque, crisis, dolores, uno no tiene ni siquiera ni idea por qué resulta estudiando estas cosas, de verdad uno no sabe. El hecho es que uno resulta accediendo a una información que tal vez ni siquiera estaba buscando específicamente, sino, bueno. Pero lo que uno ignora totalmente es que el ser interior profundo de uno está dirigiendo todo. El ser sabe en qué momento genera tal crisis y estaba programada para que después de esa crisis pueda detonarse una fuerza de una búsqueda. Porque miren ustedes, sin crisis, ¿cuál búsqueda tiene uno? Pongan una parejita de esas que viven en una fantasía de que están bien con su hijo y lo tienen todo. A ver si en ese confort y en esa comodidad hay un desarrollo interior. Me refiero a un desarrollo profundo. No, normalmente en el estado de confort uno vive en estado vegetativo. Pero bueno, no está mal ni bien. Se están describiendo es una serie de fenómenos. Bien, bueno, ahora en estos últimos 54 cuerpos de involución es cuando normalmente se da la posibilidad de salir de la rueda del samsara. Ahí nuestra alma entonces se va volviendo más negra, cada vez más negra. Si no sale uno de la rueda del samsara en estas últimas existencias, entonces viene lo que se llama el infierno. El infierno, que ya lo estamos viviendo también, ¿no? Porque es que bueno, eso del infierno no viene acá a la conferencia de hoy. Pero vamos a terminar el ciclo humano y vamos a ingresar en el animaloide, luego vegetaloide y luego mineraloide, que esto significa encarnar en animales involutivos, ¿sí? Por ejemplo, los cerdos o animales enfermos o animales con modificaciones genéticas, animalitos que están destinados a vivir en ciertas condiciones sometidos. Luego plantas también en pantanos, plantas que están en sus procesos involutivos, plantas que se comen a otras plantas, que ahogan a otras plantas, ¿sí? Y por último, minerales sumergidos que están por debajo de la superficie del planeta, la superficie donde no llega la luz del sol, y cada nivel más abajo sometido a mucha tensión, a mucha presión. Bien. Eso va a tomar otros miles de años hasta que esa alma se va, como quien se va olvidando, porque esto es así. Esto es similar a, no sé si ustedes recuerden algún juguete que hayan tenido en su infancia. Ese juguete se va olvidando. ¿Se olvida? Uno llega a los 30, 40 años y ¿juguete? ¿Importa un juguete? No, ya cambió de juguete, ¿no? Ahora el juguete es el coche, la cámara, la pareja, bueno, sus cosas, ¿no? Cada uno tiene sus juguetes. Pero ya nos olvidamos del juguete de infancia. Bueno, así es esto. Cuando uno pasa 100.000 años
se va deshaciendo mecánicamente las cosas en el mundo mental y en el mundo emocional, se van deshaciendo. De forma que en un momento pues se nos olvidó todo, se fueron esos yoes, se disolvieron y vuelve a empezar el proceso. Bueno, estos son los 9 círculos dantescos. Esto se enseña en una conferencia que viene posterior a esta, que es la conferencia 9, que va a explicar dónde está nuestra energía en las diferentes regiones o infradimensiones. Bueno, otra cosa importante. Esto ya nos ha pasado. O sea que esto no es algo nuevo, raro, que nos va a pasar. No. Nos ha pasado probablemente cientos de veces. Y hasta ahora uno se está enterando de esta información. Es muy difícil corroborar esto, sinceramente, en un principio es muy difícil. Pero si uno hace un pequeño esfuerzo de investigar, va a descubrir que hay muchísima evidencia de la reencarnación. O sea, de la secuencia de existencias en cuerpos. Eso hay muchísima evidencia exterior. Si hace un esfuerzo, probablemente unos 2 o 3 años de trabajo interior, va a empezar a recordar sus existencias anteriores. ¿Sí? Si hace un esfuerzo muy particular, el ser le va a develar en qué alma está y en qué número de existencia va del alma actual. Esta información no está al acceso normal de una persona así como así. ¿Por qué? Porque cuesta. O sea, hay que hacer un esfuerzo por acceder a la información. Bien. Ahora la revolución de la conciencia. ¿Qué es la posibilidad de la revolución? Es usar todo lo aprendido y todo lo que he puesto egoístamente a mi servicio propio, tomarlo como materia prima para la comprensión completa del sentido de la vida. ¿Sí? Esto va a significar que cada partícula de mi ser tiene que despertar pedacito por pedacito, fracción por fracción, para que se vuelva consciente. ¿Sí? La completa conciencia es la suma de pequeñas conciencias. Si yo tendría que ser consciente de cada palabra que digo, las consecuencias que tiene hasta el infinito, eso es volverse consciente. Si yo me vuelvo consciente de cada una de mis palabras, lentamente, pues en cierto momento seré completamente consciente del verbo. Si yo me vuelvo consciente de todo lo que como físicamente, entonces me volveré consciente, pero tengo que volverme consciente cuando me como el helado, cuando me como el chocolate, cuando como pan, cuando como una sopa. Tengo que volverme consciente de lo que es el alimento. Y cuando como información, pues tendré que volverme consciente de cada pedacito. ¿Para qué? Para no volver a hacerlo, básicamente para hacer lo que hay que hacer y dejar de hacer lo que me tiene en la rueda del samsara. Porque todas las acciones nos tienen en la rueda del samsara. ¿Sí? La rueda del samsara es repetición. Por esos círculos. Círculos y círculos. Lo que yo hiero a alguien, entonces me van a herir. Toda acción hecha por mí se escribe en el libro, en los registros, y por tanto eso me van a cobrar en la siguiente existencia. Entonces esto es un proceso matemático. Yo tengo que limpiar todas mis obras de la presente existencia, en esta existencia, además, para eliminar las deudas o el karma, o simplemente eliminar la posibilidad de que tenga otra existencia. Ya no será necesario tener otra existencia, porque todo ya lo aprendí en esta misma existencia. Una forma de entender esto es, imagínense en el colegio o en el instituto, que una persona tiene que ir y aprender durante un año, aprender. Bueno, imagínense que uno hace eso en 2 meses. Ya, pues lo hizo en 2 meses. Ya no tiene que volver a ir. Así, si uno aprende las leyes que lo rigen en este momento, en esta existencia, ya no tiene que volver a vivirlas, porque habrá comprendido. Y cada criatura está en donde está porque tiene que aprender algo. Pero cuando una criatura ya aprende algo, obligatoriamente es sacada de ese nivel, porque el universo la pone en otro cargo.
Cuando un maestro se realiza, o sea, hace todo el trabajo de la comprensión de la existencia y sale de la rueda del samsara, pues no lo van a volver a meter en un cuerpo humano mecánico. ¿Por qué? Porque el universo necesita a ese maestro en otro planeta o en cierto momento de la civilización. ¿Para qué? Para que oriente a otras almas. O sea, todo tiene un cargo, toda criatura tiene un cargo en el universo. Y para poder acceder a ese cargo de orientar a los demás, pues hay que aprender, ¿sí? Hay que limpiarse interiormente y encarnar la divinidad, ¿sí? Nacer en las otras dimensiones para la inmortalidad, y así salgo de la rueda mecánica. ¿Y ese trabajo cómo se hace? Bueno, para esto es el mapa de la enseñanza. Hay 3 trabajos que hacer. El trabajo que es el eje fundamental, el sentido de orientación, la dirección, es el servicio a los demás. Lo más importante, el trabajo mejor pagado en todo el universo, es servir a los demás y no como negocio. Servir a los demás, o sea, que yo haga algo para que el otro humano pueda progresar interiormente. Ese es lo más importante y el norte. Inclusive así uno se queme, así uno no pueda salir de la rueda del samsara, pero si uno hace un esfuerzo para que otros humanos salgan, para que otros humanos comprendan el sentido de la vida, para aliviar la ignorancia de los demás, eso debe regir la base del trabajo. Bueno, cuando uno va y se reflexiona, bueno, pero yo ¿por qué no puedo servir a los demás? Viene una constatación importante, y es, pues en el estado en el que estoy animalesco es imposible servir a otro, porque ni siquiera me da abasto para servirme a mí mismo. Entre la lavada de la ropa, preparar mi comida, trabajar para subsistir, pagar mis compromisos, pagar la casa, que no me da el tiempo. Bueno, pues claro, pues no le da tiempo porque solo nos estamos atendiendo a nosotros mismos. Pero cuando uno empieza a trabajar por los demás, y esto lo garantizo, o sea, es mi experiencia, toda la vida económica se le organiza. Listo, le va a doler, tendrá que sacrificar placeres, pero de que se organiza, se organiza. Hasta que uno llega a trabajar 4 horas por dinero, perfecto. Después 3, después 2, hasta que ya nunca vuelve a trabajar por dinero. ¿Por qué? Como lo dije, porque cuando el alma llega a cierto nivel, el universo, en su ajedrez cósmico que está jugando, necesita poner a esa criatura al frente de un trabajo importante, un cargo importante, y es orientar a otros. Entonces, por ley, ese humano ya no tiene, ya lo de comer es lo de menos. Ya lo de que tenga que trabajar, no. Usted, es como si el universo le dijera a esa criatura, usted por lo básico no se preocupe, que eso ya se lo recontraganó. Usted dedíquese a limpiar interiormente para poder nacer, porque es que no se puede nacer si uno no muere. Bueno, entonces el trabajo que es el sentido, o sea, la orientación, es el servicio a los demás. El trabajo necesario para poder hacer el primer trabajo es morir, porque sin morir no puede uno servir a los demás, sinceramente. O sea que la base del trabajo es morir, la orientación es el servir a los demás. Y ahora, ¿cuál es la cristalización? O sea, ¿qué es lo que va a volver tangible el nacimiento en las otras dimensiones? Aunque suene duro, insistente y pueda a algunos fastidiarle, es el sexo. Tendrá uno entonces que limpiar todas las ideas que le han embutido los medios, la televisión, la familia, de que el sexo es para diversión, y solo al menos empezar a considerar que el sexo es una ceremonia divina, y que mediante la limpieza de la ceremonia que conocemos de animal, es posible una ceremonia en la que se unen para que la madre divina interior pueda generar la concepción del feto interior en nuestra alma, ¿sí? El cuerpo en donde va a poder habitar nuestro ser interior profundo para manifestarse plenamente en esta dimensión. En otros términos, encarnar la divinidad, ¿sí? Volver a nacer. Hola, Santiago. Bueno,
Los tres factores ya se han explicado. Voy a dar una pasada rápida, pero bueno, el morir a los defectos va a ser un proceso continuo en el que se cumplen estas tres etapas. Primero, empiezo a autoobservarme. En el proceso de autoobservación se detectará unos comportamientos, unos hábitos, unas emociones, unos lamentos, unas ilusiones, un dolor, y se deben asumir en un proceso de investigación, como quien está investigando a otra persona, pero uno se está investigando es a sí mismo. Entonces, pues listo, sí, tengo dolor. Sí, un humano tiene dolor. Pueden decirlo así, como en tercera persona. Bueno, yo lo digo así. No vayan a hacerlo porque yo lo diga, pero bueno, yo digo, Cristian tiene frío, o Cristian está triste. Sí, hay algo dentro de mí que es capaz de percatarse que Cristian está triste, ¿sí? ¿Y por qué está triste Cristian? Está triste Cristian porque tal cosa no salió como creía. Ah, bueno. Entonces, dentro de Cristian y dentro de todos los humanos se genera tristeza por una desilusión, ¿ok? Estoy comprendiendo los misterios de toda la existencia humana, ¿ok? La tristeza sale de una desilusión, listo. ¿Y qué pasó en la desilusión? ¿Por qué se desilusionó Cristian? Porque la cosa no salió como él la quería, o sea, había una ilusión. Sigo atando cabos, ¿no? Tristeza, desilusión, ilusión, ok. Estoy investigando, este es el proceso de investigación, genial, ok. Y listo, ¿y por qué se ilusionó Cristian? Porque había visto 50.000 películas de que existe la pareja ideal, había visto los tíos, los esposos, los papás, los vecinos con parejas ideales, y creía con la publicidad, con los spots publicitarios de cremas dentales, de jabones de ropa, de casas, de coches, de carros, que existe la familia ideal. Y resulta que Cristian tenía una fantasía ideal y ni siquiera sabía de dónde se la habían embutido. Pero ya alcanzo a darme cuenta que toda la información que se ha comido Cristian se ha vuelto ilusiones. ¡Fua! Listo, estoy descubriendo los misterios de la ilusión humana. Es que ¿saben qué pasa? Que esto es algo, una pasada total lo que les voy a decir. Y es que cuando un humano se conoce a sí mismo, está conociendo a toda la humanidad. Esto es una absoluta pasada, de verdad, en serio. ¿Por qué? Porque todos los humanos tenemos más o menos de lo mismo en diferentes niveles. Algunos será más orgulloso, otro será más envidioso, otro será más vanidoso, pero todos tenemos de lo mismo en diferentes niveles. Entonces miren lo genial de este mecanismo. Quien se conoce a sí mismo, conoce a todos los humanos, va a comprender los procesos de todos los demás. Bueno, entonces cuando uno observa eso, ese proceso mecánico, pues el segundo paso es una reflexión. O sea, yo tendré que sacar tiempo para reflexionar, sentarme y reflexionar. Y bueno, ¿de dónde salió esto? ¿Cuántas películas he visto? ¿Pero yo qué hago triste? ¿Acaso esta tristeza me sirve para algo? ¿Pero cómo puede estar una persona inmersa en esto? O sea, de esos 7.000 millones de humanos del planeta, hay un torpe, tonto, que está totalmente estancado en un proceso de desilusión y tal. No, ya la tristeza no me lleva a ningún lado. Ya, listo. Y cuando uno te percata de eso, de su estado de pobreza interior, pues cuando ya vino una develación, si ya dice, wow, estoy estancado, estoy dormido, estoy encerrado, viene el tercer paso y es pedirle ayuda a la divinidad. Si tienen conflicto con pedirle a la Madre Divina, por ahora, pues no pasa nada. Ella se va a manifestar en ustedes de una o de otra forma. Entonces, por ahora pueden pedirle a la fuente, o pueden pedirle al Padre, o al Ser, o al Espíritu Universal, o al Universo, no importa, a la fuente creadora, a la fuente del todo, a la fuente creadora, a lo que es, a lo eterno. Pueden pedir, bueno, fuente, comprendí que armé este drama, esta tristeza, yo lo armé por esto, por esto, por esto, por esto. Y si sigo así, entonces voy a esto, a esto y a esto. Ya. Entonces te pido que con un fuego amoroso elimines de mi vida todas esas condiciones, emociones, conceptos, búsquedas, fantasías. Por favor, dilúyelos de mi vida interior. Y ya, se repite continuamente el mecanismo y van a ver que en unas por lo menos 2 semanas
ya hay una percepción diferente. En 2 meses ni se diga. Si yo tenía fantasías de pareja, por ejemplo, en 2 meses ya uno será más consciente de sus pretensiones, ¿sí? De sus limitaciones, de que estaba preso en una idea. Y necesariamente eso acerca a otro tipo de personas a la vida de uno, porque si uno tiene un nivel de ser, se le van a acercar ciertas personas. Cuando uno limpia su alma y queda en un nivel de ser superior, pues se le van a acercar otras almas por una ley de afinidad. Bueno, entonces este es el proceso de muerte, que es el velad y orad del Maestro Jesús. Velad interiormente, y orad, o sea, pedir que se le elimine esas creaciones interiores. El nacimiento en otras dimensiones, que es un proceso alquímico, que esto es muy técnico, sinceramente, es la unión sexual de él y ella en pareja, y que en vez de ir a satisfacerse como animales, usando preservativos para poder legalizar el orgasmo, porque es que eso es crudamente, y lo digo crudamente, me perdonarán a los que les moleste, pero es que el humano usa preservativos para poder vivir sus placeres. Cuando se es capaz de no sacar la energía del cuerpo mediante un ejercicio juicioso de eliminar esos aspectos psicológicos que ya lo metieron en esa dinámica del placer animalesca, entonces vendrá una etapa que se llama castidad. La castidad es cuando se puede unir sexualmente la pareja sin sacar la energía. Y la práctica es muy sencilla, no hay que sacar la energía para estar conectados 10, 15, 20, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora con la pareja, en un proceso como de yoga. Es un yoga sexual, en el que uno está imaginándose cómo ese fuego interior sexual va ascendiendo, haciendo ascender partículas a través de la columna vertebral para hacer un puente entre lo divino y lo humano. Bien. Y el servicio, ¿cómo se entrega uno a los demás? Esto cada uno necesariamente tendrá que irlo descubriendo, porque es que es delicado que un humano le diga a otro lo que tiene que hacer. En todo ámbito es delicado. Entonces yo les podría decir una cosa como, es que tienen que entregar esta enseñanza, entréguesela a los demás. Pero eso sería, si alguien se la cree, es un tonto, por un lado, porque se le cree a otro. Si no se la cree, pues está siendo escéptico. Si se mantiene en el centro y es, bueno, simplemente, ¿qué puedo hacer por otro humano? Lo más elevado que exista dentro de mí que puedo hacer por otro humano. ¿Qué es? No importa. No me crean a mí que es entregar esta enseñanza. No, vívanlo. Si quiere ir a donde unos ancianos, vaya, entregue 1 hora de vida a los ancianos. Quiere ir a llevarle comida a alguien, llévele. ¿Cree que puede ayudarle a otra persona en un dolor? Hágalo y mire lo que fluye. Cuando usted se sacrifica de ver televisión, cuando se sacrifica de hacer una cosa y otra, y va y hace algo por otro humano, sin esperar nada a cambio, sin cobrarle. Ya, mire a ver qué fuerza se empieza a desarrollar. ¿Sí? A ver. Y a esa fuerza, entonces, es muy importante en este trabajo, porque el sentido de la vida más elevado es servir a los demás. Y esto se debe entrenar. O sea, me refiero a que uno debe empezar a entrenarse en el servicio. De alguna forma, una pequeña forma, 5 minutos por día. Hago un meme reflexivo y lo pongo en redes. Bueno, ya empecé a inyectarle reflexión. O hago un video. O voy y pongo un anuncio. No sé, lo que cada persona sentirá en su ser. ¿Cómo puedo ayudar a que este planeta incremente su nivel vibratorio? ¿Cómo? ¿Cuál es? Pida, si tiene que uno pedirle al ser interior profundo, bueno, Padre, ayúdeme porque estoy perdido, de verdad, yo no sé cómo ayudarme ni a mí mismo. Entonces aquí, por eso funciona como los aviones.
Si se fijan en los aviones, en caso de emergencia, saltan las cámaras de oxígeno, las máscaras, y primero uno se tiene que poner la de uno antes de ir a ponérsela al otro. Aquí funciona igual. Primero uno debe ir comprendiendo la mecánica de la vida. Primero uno debe desdoblarse, meditar, que vea muertos por dentro, o sea, que vaya viendo cómo cambia su propia sustancia, que se va dando cuenta que ya deja de estar tan hipnotizado. Va viendo las cosas, vienen las revelaciones interiores, viene la conexión con el ser interior profundo, empieza a ver los astrales claramente en el proceso en el que uno está y empieza a darse cuenta que existe toda una mecánica que está gobernando este teatro de la vida en el planeta. Y cuando viene eso, entonces ya se puso la máscara. Y cuando uno ya se puso la máscara, pues le puede orientar a otro a que se ponga la máscara. Porque un ahogado, ¿cómo va uno ahogado, un dormido, a ayudarle a otro dormido? Solo está autoengañado. Entonces, bueno, la sugerencia de esta enseñanza es compartirla, pero eso debe necesariamente fluir de forma natural, ¿sí? Así uno tiene que hacer un esfuerzo, pero debe fluir, no hacerlo mecánicamente ni fanáticamente, porque para fanatismos pues ya hay un montón. Bueno, y eso es, tengo unos ejemplos acá y unas preguntas, pero ya no las voy a hacer porque ya me extendí. Así que si tienen alguna inquietud, por favor, me la hacen saber aquí en el chat y la contestamos. Y si no, pues dejamos hasta ahí. Bueno, parece que no hay, o me confirman si hay alguna inquietud, y si no, dejamos hasta aquí. Bueno, Giovanna, fuerza entonces, y como no hay más, pues quedo atento. Si tiene cualquier inquietud, tienen mi contacto de WhatsApp. Pregunta Alejandra: ¿un humano no puede realizarse en la vida? ¿Uno debe pasar hasta la existencia, por ejemplo, 85? Bueno, Alejandra, te puedo decir que mi experiencia es muy poca para responder esa pregunta. Escasamente me he enterado de un alma por ahí que estaba muy joven, y que empezó el trabajo y que estaba estancada. No podía avanzar. Yo te voy a dar una explicación técnica más bien. Sí, yo te entiendo que si un humano no podría hacer este trabajo con solo en las primeras existencias humanas. Es que lo que pasa es que un humano tiene que aprender. O sea, es necesario que pase por el proceso de ensuciarse para poder sacar de las tinieblas la luz. ¿Sí? De otra forma te lo digo. Tiene que comer del fruto del bien y del mal para que surja la conciencia. ¿Sí? Sí, es necesario que yo me porte, voy a decirlo en unos términos más entendibles en general, y es que yo tengo que portarme mal para que considere portarme mal, portarme bien, y que sea consciente del centro de las dos, ¿sí? Porque si un humano ha vivido muy poco, ¿de dónde va a sacar la sabiduría? ¿Me entiendes? Otra forma de explicarlo es: tú tienes un hijo, nunca lo sacas de la casa. Nunca. O bueno, digamos que voy a cambiarla.
digamos que de los más o menos 200 días que va a ir a la escuela en el año, tú solo lo mandas un solo día a la escuela, uno solo. ¿Cómo podría ese niño en un solo día de escuela tener toda la sabiduría de todo el año? Esto es una escuela. Esto es una escuela y hay que pasar por una serie de etapas. Y cuando una criatura se interesa por esta enseñanza particular, con este nivel de revolución, es porque está en un momento ya de que ya pasó por varias condiciones, varios ciclos, y ya está como con posibilidades de despertar. Entonces sería muy poco una sola existencia, o 10 o 20 inclusive sería muy poco. ¿Sí? Bueno, pregunta Miriam que por las mascotas seguramente llegaron a nuestra vida por razones que normalmente se desconocen. ¿Y cómo se puede estudiar? Bueno, a mí me ha pasado porque en la casa donde vivía, la hermanita tenía 3 gatos y mi hermano es un entrenador de canino y tiene su negocio de cuidar perritos y tal. Y entonces cuando me empecé a estudiar, me di cuenta que uno de los mejores estudios para hacer con una criatura, con un animalito, es descubrirse en él. O sea, descubrir por qué ese animalito soy yo en otro momento. Esto lo puede hacer uno con todas las criaturas y con todas las personas. Vuelvo y lo repito. Cada vez que ustedes observen, cada vez que uno observa a otra criatura, está viéndose a sí mismo en otro momento. No sé si me la captan. Como uno ya ha pasado por planta, animal, mineral, mujer, hombre, niño, viejo, bombero, secretaria, como uno ya ha pasado por un montón de cosas que uno ni se imagina, entonces cuando uno tiene otra criatura al frente, resulta que uno ya pasó por esas, en otra existencia, en otro momento. Entonces si ustedes ven a cualquier persona, pueden aplicar esto. Descubrirse en el otro. ¿Sí? El otro está gritando. Descúbrase eso. Yo he gritado. Sí, yo he gritado. Ok. El otro es un programador y obsesionado con su trabajo. Descúbrase en él. O sea, mire, ok, yo he estado obsesionado por algo en mi vida. Ah, sí, listo. Ya descubrí que el universo me está poniendo esta escena para que descubra algo en mí. Ok. Y todas las criaturas no son la excepción. ¿Sí? Entonces, si tienen un gato que resulta estirándose, perezoso, que por esa lujuria deliciosa quiere que vayan y lo rasquen, y va y se tira encima y se despereza y va y busca el sol y está jugando, descúbranse en él y va a conocerse a sí mismo. Eso es muy útil porque uno ve esos yoes dentro de uno y dice, bueno, claro, yo me desperezo, yo me estiro, yo quiero quedarme tirado en la cama, yo me rasco, yo me limpio, yo me baño. Todos esos yoes, ¿de dónde salieron? De esa experiencia animal. Entonces, si es un animalito en evolución, pues es un animalito que es más organizadito, o sea, más inocente. Y si es un animalito en involución, pues es de esos perros destructores que ya vienen, mejor dicho, que son unos terribles. Entonces, pues ahí uno también se va a descubrir a sí mismo. Que hay perritos en involución. ¿Sí? Los perritos que la pasan mal en la calle son generalmente perritos en involución. ¿Sí? Y los perritos de raza fina, completas, son perritos normalmente en evolución. Entonces, todo lo que uno tiene al frente, todo le sirve como espejo. Todo. Hasta un metal, un diamante, la tierra, el aire, el viento,
una ventana, una puerta, una casa, una empresa, una calle, el planeta, todo, una mina. Es que es una pasada. Un vaso, una lámpara, la cisterna, un plato, todo. Uno puede descubrirse en todo. Y al descubrir mi faceta, eso que estoy viendo dentro de mí, comprenderlo, o sea, verlo de verdad, constatarlo y pedir muerte por algo relacionado, entonces estoy integrando ese objeto dentro de mí. ¿Sí? Así me voy como expandiendo. Bueno, decía Alejandra, decías que más o menos vamos todos en la experiencia número 90 y eso es un detonante del trabajo. Y eso hace que uno tenga crisis. A mí me pasa algo parecido con un vacío existencial. Quisiera que compartieras, si es posible, de dónde sacaste la fuerza para iniciar a trabajar conscientemente. Bien. Bueno, no es muy útil, sinceramente, lo que le pasa a otra persona. Pero bueno, voy a compartir un pedazo con un fin de explicar ese vacío. Porque a muchos nos pasa, pero uno no tiene ni idea. Cuando está pasando no tiene ni idea. Solo alcanza a darle un vistazo cuando pasan varios años, ¿sí? Uno pasa 5 años, le da un vistazo atrás y entiende esa crisis, esa etapa de tranquilidad, ese receso, esa tal. Bueno, entonces, particularmente en mi caso, ocurrieron varios fenómenos paranormales en mi adolescencia, en mi adolescencia y en mi infancia. Me ocurría la parálisis del sueño. Y en cierto momento en el colegio, por estar escuchando, en un momento yo escuchaba música metal pesada, death metal, speed metal, y empecé a sentir una cosa encima pesada, horrible, que era indescriptible, como si estuviera cargando una maleta. Bueno, eso era absolutamente inexplicable. Lo de la parálisis del sueño era totalmente inexplicable. Luego le pedí a mi padre que me acompañara, me encontré por ahí un aviso de Reiki, y entonces fui a una sesión gratis, nos estaban capacitando en un lugar. Me puse de voluntario, cerré los ojos y una chica empezó a pasar las manos, me concentré y quedé flipando. O sea, loco, porque con los ojos cerrados sentía por dónde esta tía estaba pasando las manos por mi cuerpo, y para mí eso era una absoluta locura. O sea, sinceramente no podía hacerlo. Y entonces quedé en shock. Luego, pasaron varias cosas así. Enterarme de que se habla con los muertos, ¿sí? Enterarme del desdoblamiento astral, enterarme de ejemplos de reencarnación. Entonces empecé a darme cuenta que hay un teatro atrás de esto que está pasando. O sea, hay un montón de cosas atrás de esto y no me termino de tragar esto entonces. Entonces fue cuando surgió el primer choque, y es: yo no me voy a tragar que estudiando, teniendo familia y teniendo una vida profesional, eso va a significar algo profundo en mi vida. No me lo trago. Entonces no me lo tragué. Bueno, sin embargo, mi vida vegetativa siguió, y en cierto momento resultó que Cristian tuvo una experiencia, una relación con una chica. De ahí resultó una niña, y gracias a eso mi madre me echó de la casa. Me dijo: si usted ya es tan varoncito para tener hijos, pues entonces será tan varoncito para mantenerse por sí solo. Como a los 21 años, algo así, 21. Y me echó de la casa. Entonces estuve 6 meses en la calle, trabajando en un lado, durmiendo en un restaurante, durmiendo en un bar, por allí, por allá, como divagando. Y estaba entrando en una crisis, y hasta que ya estaba en un punto en el que ya no sabía qué hacer,
y me puse a llorar un día en una esquina. Por allá me senté por allá en una maceta de unas plantas y me senté y le hablé al universo con absoluta sinceridad en esa crisis y le dije, bueno, sea lo que sea que exista, por favor, deme una señal, oriénteme, ayúdeme porque no le encuentro el sentido a esto que está pasando. Bien. Después de eso, se arreglaron las cosas. Le pedí a mi madre que me dejara entrar, conseguí un trabajo, bueno, funcionó la cosa, como que se organizaron, pero lo que yo no sabía es que ese pedido iba a resultar que se me acercara a la enseñanza. Y entonces, a los 2 años se me acercó esta enseñanza, más o menos al año, y pues simplemente así como quien... Vi un anuncio, llamé porque sinceramente yo quería practicar el desdoblamiento astral. Fui y resulté que por una cosa que uno no entiende, porque sinceramente uno no entiende, resulté yendo a todas las clases que no tenían que ver con el desdoblamiento astral, sino a todas las clases con la enseñanza. Y entonces comencé a asistir y empecé a descubrir el mapa. O sea, empecé a descubrir que hay un funcionamiento oculto de todo. Empecé a hacer los procesos de observación de sí mismo. Y luego vino una gran prueba. Una prueba de lujuria. Una chica se me acercó a la vida. Y era una prueba. Y empezó a salirme de negocios. Empecé a vender al exterior en el país en el que estaba. Empecé a hacer un dinero. Y esas 2 cosas me sacaron del trabajo. Y ya, entonces estuve 13 años o 14 años en vegetación. O sea, en procesos evolución e involución. Porque estaba aprendiendo cosas, pero ya estaba cogiendo cosas solo para placer. Entonces caí en la lujuria, hice un montón de cosas. Hice negocios. Bueno, hice un montón de cosas. Y el universo me estaba esperando en cierto momento con otra crisis y con un detonante en el que ya algo por dentro de mí definitivamente ya dijo no, ya. O sea, es hora de volver. Es hora de volver. Es hora de volver al origen. Y ya, y entonces eso detonó que volviera al trabajo. A los 14 años después, 21 más 14, como 30 y algo, como 35, 36, algo así. Entonces volví, pero ese virus que se me había inyectado ya había madurado, ¿no? Entonces tenía cierta capacidad de comprender la generalidad del mapa. Y entonces empecé el trabajo de muerte. O sea, empecé a entrenar la observación hasta que vino la revelación. Y la revelación es algo muy sencillo. Parece que fuera... De pronto uno cree que es un ángel que viene y le dice, tú eres nada. La revelación es algo muy sencillo y empieza pequeñito. Y es cuando uno empieza a percatarse de la verdad, pedacito por pedacito, ¿sí? Por ejemplo... Soy capaz de constatar dentro de mí, observo la tristeza, del ejemplo que dije ahorita, observo que estoy triste, pero lo observo, o sea, soy capaz de observar, sí, Cristian está triste, hay tristeza, sí, pero cuando yo hago el proceso de muerte y digo, estoy dispuesto a renunciar a la tristeza, elimino la tristeza de mi vida, Dios mío, quita de la tristeza de mi vida, viene una revelación. ¿Y cuál es la revelación? Es muy sencilla. Cristian, ¿usted esos 10 minutos los iba a pasar triste o no triste? Y usted optó por eliminar la tristeza. Y eso podría parecer una estupidez, una tontería, pero ahí hay una revelación. Y es, un momento uno lo puede pasar triste o no triste. Sí puede uno hacer algo al respecto. Multiplique una pequeña revelación de la verdad hasta el infinito y viene la liberación total. Pero es que eso hay que hacerlo en todos los aspectos de la vida, ¿no? Porque si uno lo hace en la tristeza y es capaz de llegar hasta la ilusión,
en esa cadena que la expliqué en el estudio, entonces la próxima vez que se esté ilusionando, ya se da cuenta que cada ilusión construye tristeza y frustración. Entonces ese es el despertar de la conciencia, ¿sí? Entonces ahí se me empezó a develar progresivamente en el día a día unos flashazos de conciencia en los que constataba mi estado vegetal, mi estado vegetativo. Pero se me iba mostrando, develando progresivamente con la observación el estado en el que estaba. Entonces es un proceso como de continuo despertar de la hipnosis. Después vino mi madre interior, que empezó a comunicarse conmigo, experiencia tras experiencia, fue mostrándome cosas, iba mostrándome, yo no iba entendiendo, o sea, fue una pasada, no entendía, una experiencia, otra experiencia, el padre comenzó a aparecerse uno, mensajes que no entendía, experiencias astrales, desdoblamientos, meditaciones que salían a las mil maravillas, me iba a unos estados vibratorios que yo no quería ni volver, o sea, ¡guau! Y volvía, y ¡guau! Muy animado y tal. Después entendí por qué me pasaba eso. Y es que me estaban ilusionando, sinceramente. El ser le da a uno unas experiencias para que se le encienda un fuego a uno, para que uno tenga un ánimo, y después le quita esas experiencias. Gran parte se las quita. ¿Por qué? Porque esto no debe volverse un trabajo de vivir en la fantasía. No debe volverse un trabajo de vivir por allá desdoblado, en otros mundos vibratorios, fantasiosos. ¿Por qué no? Uno debe, el profundo valor de la vida está en este instante, está aquí en este instante, y está ahora. Lo que sea que yo descubra en este instante dentro de mí mismo, estoy descubriéndolo en toda la humanidad. Y quien se conoce a sí mismo puede aportar a la humanidad, porque ya en su lenguaje estará impresa esa esencia y ese funcionamiento, ese mecanismo que nos compete a todos los humanos. Y entonces en esos años que vino en esos digamos que llevo ahorita recientemente como 4 años trabajando sobre mí mismo. El primer año entonces fue trabajo muy intenso con la lujuria, pero unos mensajes de apoyo del ser interior profundo. Después otra, y así ha ido evolucionando la revelación, el esfuerzo. Recibí una misión de España, después hay otra, y así, y ha sido que de la siguiente forma, lo voy a describir así. Un padre y una madre, ¿para qué tienen un hijo? En esencia, ¿no? O sea, que hagamos a un lado los miedos, ¿sí? y las fantasías que nos vende la televisión. Digamos, un padre y una madre tienen un hijito y tienen un sentir de que su hijito progrese, sea capaz de desarrollarse en la vida, sea capaz de sortear las dificultades. Y al comienzo le van a dar lo necesario: comida, abrigo, ¿sí? Refugio, la mayoría de los casos, ¿no? Y entonces cuando el hijito hace algo bien, ¿qué hacen los papás? Bien, hijito, bien. Fuiste capaz de no ser envidioso con tu amiguito. Listo, bien. Pero no se lo van a celebrar toda la vida. Entonces así es en el mundo interior. El padre y la madre a uno le van a animar. Si uno de verdad está vuelto nada, o sea, si uno está en una crisis, lo abrazan. La madre divina interior está abrazándolo y uno ni se inmuta. No sabe. Están ahí presentes. Uno pide y le dan. Nomás, es que hoy me pasó esta tarde, me senté a meditar de 1 a 2 mensajes. A los 2 minutos de empezar, 2 mensajes. Bueno, no fueron mensajes buenos, sinceramente son advertencias de que vienen momentos difíciles, pero genial. Porque no me asusté, dije, bueno, padre, si vienen, que vengan. Y si viene difícil, pues que vengan bien difíciles. No importa, vamos a darle al trabajo interior a tope. Y después yo reflexionaba en el miedo que le puede surgir a uno de que le avisen que algo va a salir, de que algo va a estar difícil, porque o sea, me senté a meditar
y veo a un grupo de personas en bicicleta que iban rapidísimo y enfrente tenían una escalera. Y yo sentí que yo era el que estaba ahí de frente. Y llegué y casi, o sea, esta era la escalera, digamos, ¿sí? Y viene la bicicleta y aquí se me fue la imagen. Posiblemente se iban a estrellar o no. Digamos que ese fue el mensaje. ¿Por qué? Bueno, porque tengo un impulso en hacer varios proyectos para difundir la enseñanza. Tengo otros proyectos en varios sentidos y tal. Bueno, entonces ahí el ser me está mostrando, venga, usted tiene mucho impulso, pero no le va a quedar fácil. Es más, usted va tan impulsado en una bicicleta, pero lo que vienen son escaleras, Cristian. Sí, o sea, ese es el lenguaje. Entonces, cuando uno se genera un canal de comunicación con su ser, de verdad que todo lo otro ya no es que carezca de sentido, es que la comunicación con el ser interior profundo es una cosa que es una absoluta pasada. O sea, no tiene nada, ni siquiera no hay nada que se le parezca en toda mi existencia que se le acerque al hecho de poder comunicarse con el ser. No hay nada, no hay ningún dinero, no hay ningún lujo, no hay nada que se le acerque al hecho de que es posible generar un canal de comunicación con el padre y madre interiores para que el hijo, porque uno es el hijo, aprenda a no ser envidioso, se lo celebran. Pero ya, no ser envidioso es normal, no se lo vamos a celebrar toda la vida. Aprende a hacer una conferencia aquí en internet y se lo celebran. Bien, hijo. Bien, estás difundiendo lo que tú quieres. Bueno, pero no se lo va a celebrar cada vez que hace una conferencia. Ya, se lo celebró uno. Normal, Cristian. Es normal que usted entregue su vida por los demás. Es normal que todo el dinero que le llega lo invierta en la misión. Es normal. O sea, no es nada atípico gastarse 2,000 euros en un anuncio o gastarse cualquier cosa para un trabajo por los demás. Normal, no se lo van a celebrar. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy entendiendo esa dinámica en la que cada vez la limpieza interior, que va a resultar en un ser de una calidad distinta, o sea, de mayor vibración en un lado, pero un descubrimiento de aspectos psicológicos oscuros dentro de uno, va a resultar entonces en una dinámica de trabajo interior que se vuelve, la misma dinámica es el sentido de la vida. O sea, la misma dinámica de limpiarme, conocerme, servir a los demás y alistar mi templo para el nacimiento. Porque es que ese proceso del nacimiento para mí, que era una historia loca, a mí me lo han mostrado por dentro. A mí me mostraron mis aguas negras, a mí me mostraron mis aguas blancas, luego me mostraron amarillas, de vez en cuando me muestran rojas, me mostraron que el agua baja y que el agua sube, me han mostrado lo de la espada que se le da a uno, me lo han mostrado, pero no, me mostraron que se cierran la salida de la energía. O sea, a mí me han mostrado unas cosas por dentro que son muy íntimas. Ahorita se las estoy contando a ustedes, probablemente no las entenderán todas, pero es que de no ser porque he constatado que mi padre y mi madre están aquí todo el tiempo al lado mío, solo es que yo diga, aquí, Padre, ya ayúdame para que estas personas reciban de tu palabra. Y es una pasada total. O sea, esto para mí ya no es una historia. Yo ya no creo en Dios, mejor dicho. Yo ya no creo en Dios. Porque creer en Dios es creer en una fantasía, en que existe Dios. Sí, se generó un canal en donde el ser se comunica con este hijo ingrato que está volviendo a quiere conectarse con el padre, con la madre. Entonces así te puedo escribir que el estado actual es de un descubrimiento continuo, de un esfuerzo por hacer un trabajo de limpieza interior para poder cada vez que este servidor esté más limpio, para poder cada vez servir a otras criaturas en este proceso de limpieza y aspirar a poder nacer, porque el nacer cuesta.
Y eso no significa que no vengan crisis. Cada semana, cada mes van a venir unas crisis cada vez de otro nivel, de un nivel, a veces de un nivel más profundo, a veces de un nivel más profundo, pero bueno, las cosas que han pasado entre mí son una absoluta pasada, ¿verdad? Es que esa es la única palabra que puedo escribir. Es que es una locura que tú tienes un problema, dedicas 1, 2 o 3 horas al estudio psicológico a limpiar, descubrir que soy yo el que dentro de mí está la oscuridad, haces una meditación y viene un mensaje de tu ser. O sea, ¿sí me entiendes? Es que eso es de verdad, no tengo ni palabras. O sea, conectarse con el ser es la motivación para que personas como ustedes se conecten con el ser. Es más, mi trabajo es que ustedes se conecten. Y cuando ustedes se conecten ya no me necesitan. Yo sirvo mientras ustedes se conectan. Y ya, a un lado. Ya no les sirvo para nada. Porque una vez que uno se conecta, ya el ser le orienta y le dice todo. O sea, no le va a decir qué es lo que tiene que hacer, porque es que si no sería como tener un esclavo, ¿sí? No, yo quiero hacer un poema, y uno le fluye, yo quiero hacer un poema con mis procesos psicológicos, o yo quiero escribir un libro, o yo quiero hacer una canción, o yo quiero hacer un dibujo, o lo que se le pegue, lo que sienta hacer para difundir. Pues listo, Padre, ayúdame, ¿cuáles son los elementos egoístas que hay en esto? Y empieza a fluir como le fluya. Bueno, y fluirá. Sí, cada persona siente qué quiere hacer. En este momento estoy tratando de aprender cosas de video para hacer otras cosas. Estoy investigando, estoy buscando formas de dinamizar este asunto de difundir la enseñanza, manteniendo el website, bueno, haciendo varias cosas, ¿sí? Algunas por dentro ya me dicen no. ¿Por qué? Porque no. Hace 2 semanas tuve un choque. Me gasté un dinero haciendo una difusión para una conferencia que yo creía hacer y tal, y no estaba saliendo, nadie estaba interesado, algo estaba pasando y yo no sabía qué estaba pasando. Y no sabía, yo hice un esfuerzo, hice un montón de cosas y no salía. Y yo, bueno, ya lo hice, no sé. Y entonces esa noche, por hacerlo sinceramente, sí, porque de verdad lo que estaba haciendo por los demás, y viene una experiencia en donde aparezco yo preparando un evento muy bonito, con mis cositas y todo bonito, pero resulta que al final había algo en el evento que estaba mal. O sea, hay algo dentro de mí que estaba haciendo las cosas equivocadamente, y el evento no lo pagaban, terminaba el evento y no lo pagaban. Entonces yo despierto, me levanto y veo, bueno, y estudio, veo cosas y ya, y entonces vienen 2 cosas, digamos, listo, toda tu intención de hacer muy bien y todo, aprendí un montón de cosas, pero la lección era, eso que tú estabas haciendo debía hacerlo otra persona. Es que yo estaba haciendo un trabajo que otra persona debía hacer, ¿sí? Y la lección era, no, eso lo tiene que hacer esa persona. Esto es como, se lo voy a explicar de la siguiente forma. Imagínense que ustedes tienen un hermanito o un hermano, y ese hermano tenía que hacer un trabajo. Y ese trabajo para ese hermano, que puede resultarle difícil, tiene que hacerlo él porque su ser quiere que él aprenda algo. Pero resulta que uno cree que puede hacerlo y entonces va y lo hace, ¿no? Y no, venga, yo le hago eso. Pero ¿qué pasa? Que por muy yoes buenos que usted tenga, ¿qué pasa? Que ese ser dentro de la otra persona le tiene ese trabajo. Quiere que tenga esa dificultad y que logre hacerlo, que logre salir adelante con ese proyecto. Entonces, si yo se lo hago, como muchas veces los padres le hacen las cosas a los hijos y le dan todo, entonces no se genera el proceso que requiere esa alma en ese momento. Entonces, despierto, soy capaz de ver mis ilusiones, disuelvo todas mis ilusiones, o sea, digo, listo, estoy dispuesto a renunciar a todo, llamo a cancelar el lugar,
cancelo los avisos de Facebook, suspendo, pido disculpas allí, pospongo la otra cosa, hago todo y listo. Y quedé, aprendí la lección, no importa. Ese otro ser tiene que hacer lo que tiene que hacer y yo voy a ayudarle cuando él me lo pida, no con insistencia, ¿sí? Bueno, eso por ejemplo, ¿qué es? Eso es una pequeña escena de un nivel de crisis, de frustración, que corresponde a eso que estoy haciendo, ¿sí? Pero viene otra, o sea, ahorita estoy por ejemplo en otra crisis de otro aspecto de mi vida. Todo el tiempo es genial porque es que la crisis saca la oscuridad de uno por un lado, pero saca el guerrero interior, saca ese proceso de, bueno, listo, yo voy a limpiar esto, voy a limpiar esto, voy a limpiar lo otro. Y de cada crisis se vuelve uno más guerrero. Cada crisis arroja un incremento del nivel de ser. Cada crisis saca lo peor por un lado, pero si uno limpia eso peor, limpia eso oscuro, queda la esencia, queda las virtudes. Pues es genial, o sea, hoy agradezco al universo que me mande las crisis, que me las mande y que me mande lo que corresponda de ley, lo que el padre quiera mandarle a su hijo, que me lo mande y para adelante. Entonces así te puedo decir un poquito, te puedo escribir un poco, si te sirve para algo. Más o menos en esas estoy, con muchos errores, pero ahí estoy. Hay algo que me alegra y es que aunque el ser se comunique conmigo para decirme que algo está mal, solo eso es espectacular. O sea, aunque me diga no, o aunque lo que sea, pero que con que me lo diga es para mí una alegría. Listo, bueno, si me dice que no es por algo. Y si hoy me avisó que venía unas escaleras y que yo estaba en bicicleta, con que me lo haya avisado es porque le sirve que yo suba esas escaleras. A él le sirve. Bueno, chicos, se me alargó un poquito mucho, pero bueno. Ahí está. Entonces dejamos así por hoy y si tienes más inquietudes, mejor por privado, porque ya se me pasó 1 hora y 40 y algo. Bueno, Alejandra, fuerza, chicos y chicas, fuerza en el contacto con el ser interior profundo. Y los dejo y hasta la próxima.